Hola, mi nombre es Santiago Tamus y comenzamos con otro análisis de la economía argentina. En este caso, se han presentado los números de la balanza de pagos, primer trimestre, y las cuentas externas están reflejando un problema estructural, un problema que es recurrente para la economía argentina. Lo podemos ver evidenciado, palpable para todos en el boom de turistas al exterior. Las salidas han trepado más de un 48%, pero es solamente una parte del problema. Solo que ahí lo podemos estar evidenciando, lo podemos palpar, podemos tener gente que está decidiendo sobre sus próximas vacaciones, aunque estemos promediando el año, o viajes a mucho más futuro, e incluso qué se hace en las vacaciones de invierno. Está bien, es una parte de la población, un 20-30% de la población que puede tener los ingresos para hacer estos gastos, pero es solamente un reflejo que también lo podemos estar observando en la cantidad de productos importados que encontramos en las góndolas de los supermercados. Ya no es solamente en la electrónica, sino también ahora son hasta los tubitos de papitas. Nos encontramos que son productos importados o la manteca en uruguaya también en la góndola de otro supermercado. ¿Qué significa esto? Que tenemos un problema estructural. Las estadísticas del turismo, sí, lo vamos a estar observando, la cantidad de turistas lo que es el turismo visivo que ha incrementado, así como por otro lado la disminución, acá lo estoy mostrando con el cursor, en la recepción de turistas. Estamos observando porcentajes de 7%, del 13%, porcentajes de caídas de personas que vienen a Argentina por avión, que vienen por vía terrestre. No, así en barcos, bueno, hay ida y salida, hay que ver realmente cuáles son los orígenes de cada uno, pero toda esta información está publicada en el INDEC. Es muy provechoso el hecho de que el INDEC refleje realmente lo que está ocurriendo con la Argentina y que no estemos en una situación en donde el INDEC mienta o directamente oculta, sino qué es lo que está pasando. Acá podemos ver un reflejo de lo acontecido en el mes de mayo. Este gráfico está buenísimo para poder entender. Esta parte de acá ha sido nuestro verano. ¿Qué observamos? Un saldo negativo que, bueno, tuvo un estallido si comparamos con enero del 2023 o enero del 2024. Vemos picos, pero no de la dimensión que se había dado en este momento. Incluso yéndonos al verano del 2019-2020, que es hasta donde llega esta serie, vemos que el pico daba unos -500. Acá nos fuimos a cerca de 1500 en el monto total que sería realmente tomado en millones de personas. 1.500, disculpen, es cantidad de turistas, es menos 1,5. Entonces, ¿qué es lo que estamos observando? Que la cantidad de personas que han viajado al exterior ha superado cualquier, hasta incluso registro histórico de los últimos 5 años, y que podemos observar países. Este gráfico también está bueno para observar los viajes a Europa, viajes al resto de América, viajes a Brasil, y esto es directamente del mes de mayo, y las estadías, por supuesto, a los países vecinos, salvo el caso de Bolivia, que va a 16 días promedio, 16 noches promedio, pero bueno, es una cantidad muy reducida de personas. Pero cuando vemos los otros destinos, por supuesto, a los países vecinos el tiempo promedio que estamos es de un poco menos de 10 días, mientras que a destinos más alejados como Estados Unidos o Europa, esto se extiende a más de casi 17 días en más. Más allá de ese detalle, pero ojo, ese detalle significa gente gastando en una parte del mundo, nos lleva a este impacto que es el que vamos a ver en la balanza de pagos. No solamente por turismo, por servicios en general, pero ahora vamos a ver ese gráfico. El saldo del primer trimestre del año ha dado una cuenta corriente de menos 5.100, que si lo vemos en términos de PBI no llega al 1% del PBI, pero las estimaciones no eran mucho más allá de este monto, de este porcentaje y por supuesto este monto para todo el año. Se hablaba de 1,5, pongámosle máximo 2% del PBI. Acá estamos yendo a una acumulación que puede tranquilamente superar, salvo que en el último trimestre tengamos un ajuste. Y ahí viene realmente tratando de darle un poquito de valor agregado a estos números. Si no, es solamente una descripción, números que vemos y que cualquiera puede ingresar en el INDEC. Pero tenemos que pensar que un desequilibrio estructural tiene que ser resuelto porque estamos recurriendo a financiamiento. Esta saldo de la cuenta corriente negativos, ¿qué significa al final?
Endeudamiento neto. En una economía que no tiene acceso al crédito internacional abierto, tampoco pueden hacer un efecto crowding out y salir a financiarse todo lo posible a nivel interior para financiar desequilibrios de balanza de pagos. Y bueno, ¿quién es el que está tomando este aumento de endeudamiento neto? El Estado Nacional realmente no tendría que estar interviniendo en el mercado de deuda para dar algún tipo de financiamiento, porque esto es netamente privado. Entonces nos vamos a encontrar que va a haber un aumento en la posición neta de deuda desde el sector privado o el que permite que se mantenga esta situación de desequilibrio, que va a ser el propio Banco Central. Y ahí vamos a las fuentes de financiamiento. ¿Y con qué nos estamos encontrando? Que hay un incremento en la deuda del Banco Central. Esto es deuda externa, no deuda total. Deuda externa, ahí están las monedas en las cuales estamos endeudados. Partimos desde el dólar, de ahí va a ir bajando, pero lo que vamos a estar encontrando es que el gobierno nacional no ha tenido este incremento de deuda para financiar el desequilibrio, sino que estamos encontrándonos con un banco central, con sociedades captadoras de crédito también, y después otro tipo de sociedades. Pero entonces nos vamos a sector privado o Banco Central endeudándose para poder financiar, en el caso del Banco Central, hasta para mostrar que tiene reservas absolutas que son hoy muy positivas, pero que han llegado a superar los 40.000 millones de dólares, pero que en términos netos sigue dando un saldo neto negativo para el Banco Central en términos de las reservas reales propias con las cuales está disponiendo. Y acá quería, a esto hacía referencia antes. ¿Qué es lo que vemos? La balanza de pagos de servicio. ¿Qué es lo que ha explotado? ¿Qué es lo que uno hacía referencia al comienzo? Los viajes, verdecito. Acá tengo los viajes, ¿sí? Primer trimestre, esto está separado por trimestre, desde el primer trimestre del año 2019 hasta ahora, y lo que vemos es, está bien, otros servicios, acá lo tengo, transporte creciendo, pero sobre todo lo que aumentó es el tema de viajes. Y todavía no están los pagos de dividendos, intereses hacia afuera, que en la cuenta corriente están los servicios reales y también los servicios financieros. Entonces me voy a estar encontrando que esto se puede incrementar más todavía y llegar a un nivel de déficit de cuenta corriente, que esperemos no sea así, de niveles superiores a los 15.000 millones de dólares. Ahí ya no fuimos a más de 2,5 puntos del PBI y no sabemos quién lo va a estar financiando. O sea que esa situación que uno dice, ojalá no lleguemos, realmente el mercado no tendría cómo financiarlo. ¿Qué es lo que puede pasar o qué es lo que esperamos? Mucha presión sobre el mercado cambiario. ¿Cuándo? Esto es decisión privada. Hay algo que se llama perpresión marginal a importar. ¿No? Sabemos todos los que sabemos algo de economía. El gran tema es cuánto es la elasticidad respecto a las importaciones del ingreso, del tipo de cambio real. Bueno, justamente antes de este informe estaba leyendo un trabajo sobre este tema y lo que uno está encontrando es que estudios teóricos bien realizados, con todos los fundamentos y evidencia empírica, lo que van a estar mostrando es que la elasticidad ingreso de las importaciones es alta, como dice la teoría económica. Podemos estar hablando en promedio de distintas fuentes de una relación 1 a 3. O sea que al recuperarse la actividad económica e incluso, si uno quiere decir estamos creciendo, perfecto. Si crecemos van a aumentar más todavía las importaciones. Incluso también hay evidencia de que el tipo de cambio real en ese sentido no es tan determinante. O sea, es mucho más determinante el nivel de ingreso de la economía. Entonces vamos por el lado del nivel de ingreso. Argentina recupera o crece 5,5% en términos de PBI este año, bueno, tenemos un aumento del 15% entonces de las importaciones. Otra cosa son las exportaciones de saldo comercial que se puede estar generando, pero el saldo comercial, si lo vemos al último mes, no supera más ya de los 500 millones de dólares. O sea que tenemos un problema que si efectivamente la economía argentina crece como se espera, bárbaro, vamos a tener más importaciones y cómo hacemos para cubrir el déficit de cuenta corriente resultante a partir de que las exportaciones dependen sobre todo de el ingreso del resto del mundo.
Y ahí vamos al tema de exportación, el segundo punto. Termina con lo que es la liquidación de la cosecha gruesa. Se incentivó a que se liquide rápido, o por lo menos hasta el final del mes de junio se han adelantado liquidaciones. Ahora hay boom en estos días de inscripción de exportaciones que se van a liquidar de acá a las 2 o 3 semanas. Una cuestión muy simple. Después vuelven a subir las retenciones, por lo menos es lo que dijo el gobierno. 30 de junio, día lunes. Termina el último día, o sería el último día, en donde no van a aumentar las retenciones, después, 1 de julio en adelante, salvo que cambie algo durante el fin de semana o el día lunes, empiezan otra vez las retenciones como era antes de la baja. O sea que termina la liquidación a mitad de mes. La oferta va a tener una contracción de divisas en el mercado cambiario, sigue aumentando la demanda de divisas. Las reservas solo han aumentado vía deuda, se mantiene el carterito publicado todos los días por el Banco Central sin intervención. No hemos conseguido un cambio en la calificación internacional. Está bien que cada uno que gestione individualmente su cartera no requiere necesariamente de una calificación para poder decidir, pero acá estamos hablando de fondos del capital real a nivel mundial, que es el que nos puede dar algún financiamiento, esperando ese año 2027, 28, 29, 30, donde tendremos otro agro paralelo que será gracias a la energía o incluso la minería, pero tenemos que llegar hasta ese momento. Si no hay un cambio en la calificación internacional, hay fondos, por una cuestión de responsabilidad fiduciaria, que no pueden aplicar sus fondos en una economía que es de standalone, que es la calificación actual de Argentina. En el mundo hay decenas de miles de títulos colocados de activos financieros los cuales alguien puede invertir y que tienen buena calificación de crédito. Nosotros de Argentina pensamos que somos por quien el mundo debe estar llorando para poder invertir acá. Y la verdad es que sobran las opciones de inversión a nivel internacional, de más riesgo, menos riesgo o de nulo riesgo. Y después están los stand-alone, y ahí estamos nosotros. Hay un temita sobre el cual vamos a realizar un informe en particular. Queremos completar toda la información, que es la de obligaciones negociables, vencimientos de obligaciones negociables del periodo preelectoral. Ha habido un boom de colocación de obligaciones negociables. Algunos califican como irresponsables en lo que fue la colocación, malas calificaciones de crédito. La verdad que en algunos casos uno da por justamente positiva esa afirmación a partir, por ejemplo, de esas calificaciones de A para los distintos activos financieros colocados por o deuda, desde el punto de vista del emisor, de empresas agropecuarias que tenían excelente calificación y fueron calificadas de forma negativa en diciembre del año pasado, recién después de que habían defaulteado. ¿Mm? Es como que venga alguien a decirme esto se va a caer después que se cayó. Ya pasó. Tenías que informarlo al momento de la emisión o el transcurso, en todo caso, cambiar la calificación. Pero después que se cayó, ahora tenemos el tema de las ONs, una cantidad de varios miles de millones de dólares que fueron colocados y que requieren de roleo y que hoy el mercado no está tan perceptivo. Sí, para empresas de calidad, pero no de aquellas que no son de tanta calidad que salieron a buscar financiamiento y hoy pueden tener frente a la dificultad del roleo o un estrés financiero que puede llevarlas a defaultear. Y esto lo muestra quizás el último caso más conocido y reciente es de Petrolera Concagua, de uno de esos sectores que uno dice son los emblemáticos, esos que van a ser la nueva fuente de divisas inagotables para Argentina y sin embargo termina defaulteando una ON. Vamos a ver cómo sigue ese mercado de acá hacia adelante, si los distintos inversores siguen apostando a todas las ONs. No quiero decir que no se hay que invertir en ONs de ninguna manera, sino que hay que analizar muy bien a qué empresa vamos a estar aportando nuestros fondos, fondeándola para que pueda realizar sus actividades. Hay además vencimiento de deuda de corto plazo, no dice que no lo vamos a poder pagar, no, va a quedar fondos disponibles, vencimiento en pesos que van a quedar disponibles. Hay bancos internacionales de inversión que han sugerido a sus clientes que tomen posiciones en letras o bonos con vencimientos importantes sobre el mes de agosto y el mes de septiembre.
¿Qué va a pasar con esos fondos líquidos que van a estar disponibles y que por nuevas normativas alguien los puede estar transformando en divisas y hay que ver el tema de la salida del país? Entonces, va a haber más presión, por supuesto que hay disponibilidad de fondos para poder afrontarlo. El tema es que es una cajita que va a empezar a quedar vacía. Requerimos de mayor financiamiento para mantener y al mismo tiempo las necesidades de financiamiento se pueden incrementar si es que aumentan las importaciones. Entonces, trabajamos con el escenario de que la economía argentina no entra en una recesión, sino que tiene esa perspectiva de crecimiento de casi el 6% por el año. Las importaciones van a crecer y estamos viendo las dificultades en el mercado financiero para dar un roleo a la deuda actual, vencimientos que pueden irse hacia la divisa y, por otro lado, es el calendario electoral lo que puede potenciar una dolarización que es común en las carteras, es paro, veo qué pasa y vuelvo otra vez hacia allá. Y aunque yo no lo quisiera hacer, sea salirme de algún título financiero o no irme a un CDR, porque es una alternativa, títulos que ajustan por cero, otra alternativa, no moverme hacia ese tipo de títulos que me pueden dar una cobertura respecto a alguna inestabilidad, lo va a hacer el mercado y van a ser los títulos más demandados. Entonces, si por ejemplo ahora la inflación vuelve a subir y yo sé que hay un patrón entre lo que es el movimiento del tipo de cambio y la inflación, quizás no quiera asumir el costo de inmovilizar capital y quedarme fuera en dólares donde potencialmente puedo perder mucho como costo de oportunidad. Los dólares no dan dolarcitos, pero me puede ir algún ajuste previsible a partir de un CDR. El caso de Nvidia, que hemos visto como una empresa bastante interesante, dicho sea de paso, está el informe en consultorfinanciero.com.ar en la parte de análisis, un análisis de Nvidia y otras empresas, así como distintos títulos públicos que uno puede estar optando para tener una cobertura. El calendario electoral. Hoy por hoy las encuestas dan que el gobierno actual va a tener un buen resultado y va a mejorar la cantidad de diputados, senadores para a partir del 10 de diciembre. Pero veamos efectivamente qué es lo que pasa. En un contexto internacional que tiene un movimiento hacia la calidad. Hasta hace 5 días atrás parecía que venía la Tercera Guerra Mundial. Ahora hay una paz impuesta por Donald Trump entre Irán y Israel. Hay otros conflictos y hasta potencialmente este mismo conflicto puede resurgir. Hasta el lunes no se sabía qué pasaba. 5 días después estamos diciendo llegó la paz. Y los mercados de Estados Unidos en algarabía. El petróleo que había subido hasta 75 bajó a 64. ¿Qué pasa si mañana se rompe esta paz? O surge otro tipo de incremento o escalada en alguna otra parte del mundo, otra vez Pakistán con India, o Taiwán, China, o la parte del mundo que corresponda. Este contexto internacional en donde uno diría, bueno, un conflicto, la tasa de interés en Estados Unidos no puede bajar, las tasas de interés en Europa tampoco las han podido bajar, la presión inflacionaria por el aumento del costo de la energía, etcétera, etcétera. Todo eso lleva a que haya un movimiento hacia la calidad. Y si hay activos que son de países de bajo riesgo, ejemplo Uruguay, Chile, pero no tiene un mercado desarrollado, pero sí Brasil, o otras economías para irme desde acá que pueden ser interesantes, hasta economías asiáticas, y puede ser que el riesgo esté en colocarme en esas economías. Nuestra gran dificultad es que estamos al costado del mundo de acuerdo a las calificaciones de riesgo. Y eso hace que sean pocos los capitales, más allá de los propios argentinos, que estamos dispuestos a invertir acá. En ese contexto, el mercado de divisas, que también hasta incluso es pequeño en términos relativos internacional, no puede ser mantenido de forma desequilibrada, en forma permanente, porque hasta afecta nuestras posibilidades de financiamiento, porque lo que podemos analizar en una pequeña charla o presentación, en un canal de YouTube, obviamente que es mucho más que analizado por cualquier equipo de research de cualquier fondo que exista en este hermoso mundo. Resultado, si uno puede vivir esto y compartirlo, esto mismo se ve en cualquier cátedra de macroeconomía y economía internacional a lo largo de toda Argentina, supongo, y también en cualquier equipo de research en donde cualquier persona que haya tenido algún tipo de conocimiento de macroeconomía básica puede ver la situación de Argentina y decir,
cuando aumenta el tipo de cambio o cuando Argentina entra en una recesión. O ajuste precio o ajuste ingreso, y si no es el tipo de cambio nominal, será el real y cómo vamos a hacer la deflación para que ese denominador en el tipo de cambio real baje lo suficiente para que se dé una mejora. Igual, vemos que eso no frenaría las importaciones por la elasticidad o la respuesta, para decirlo simple, de las importaciones respecto a la actividad. Esta es una situación de desequilibrio estructural, la hemos vivido muchas veces, hemos visto qué pasó después de estos desequilibrios y uno debe tomar decisiones, sea a nivel empresarial o financiero, en base al análisis racional, sin subjetividades, racional, con vistas al futuro. Bueno, mi nombre es Santiago Tamos. Los análisis que uno presenta pueden ser compartidos o no. Cualquier crítica o comentario, bienvenido sea. Lo puedes enviar a santiagotamouse@gmail.com.ar. Estamos empezando a utilizar los emails institucionales también, el de santiagotamouse@consultorfinanciero.com.ar o desde la página web a contacto@consultorfinanciero.com.ar. Y si no, también por debajo de este video, en la red social que estés viendo, podés estar enviando tus comentarios. Todos serán bienvenidos y en base a las posibilidades de uno, sobre todo de tiempo, iremos respondiendo. Hasta luego.